que el mundo baila tango argentino no es novedad, pero ¿realmente baila tango argentino? En este video lo vamos a ver. El baile de tango en la globalización, ¿oportunidad o distorsión cultural? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema que me parece extremadamente importante, como lo es la difusión del tango en el mundo, porque lo cierto es que algunos ven en la globalización una oportunidad para el tango, mientras otros consideran que haber instalado el baile de tango en el mundo le hizo perder su autenticidad cultural. La verdad es que, si bien el tango ya frecuentaba América, Europa y Asia desde comienzos del siglo XX, a partir de 1983 con el boom del show tango argentino en Francia y más aún a partir de 1985 en Estados Unidos, el tango alcanzó un resurgimiento como nadie imaginaba. Un resurgimiento que alcanzó a todos los países, diría yo, y que se potenció más con la aparición de las redes sociales. Pero, para ordenarme, vivimos en una era en la que la tecnología y las comunicaciones acortaron las distancias y conectaron a las culturas de maneras tan impensables que ya nos preguntamos cómo vivíamos hace apenas unas décadas sin una computadora o un teléfono móvil. Pero la tecnología llegó y se transformó en un vehículo capaz de llegar a todos los rincones del planeta. Basta entrar en una red social, por ejemplo, para encontrar academias de tango en ciudades como Tokio, Johannesburgo, Moscú o Estambul, por mencionar algunas, y comprobar la universalidad del tango y su capacidad de adaptación. Y ni hablar de la cantidad de festivales, encuentros y hasta competencias internacionales que, sea en forma presencial o a través de medios digitales, muestra cómo el tango trascendió todas las fronteras y se convirtió en un lenguaje común para todos los bailarines del mundo. Menos mal que hablamos con el cuerpo, porque para aprender idiomas, para aprender. Y aunque damos por sentado que es así, no deja de ser un hecho extraordinario en la historia del tango, y en particular de la danza de tango, porque la globalización no es solo un fenómeno económico o tecnológico, sino que es una ventana cultural que permite que el tango se exprese en todo tipo de escenarios y con diversos públicos. De hecho, la globalización permite que el tango se nutra de nuevas influencias y estilos, se desarrolle y se conserve a través de la atención internacional. Más aún, diría que en el ecosistema digital actual, la música y el baile de tango viajan a la velocidad de la luz. Y no lo digo porque sí, sino que desde hace décadas contamos con la posibilidad de compartir videos, músicas y hasta tutoriales de tango como los que te compartimos en este canal, que de algún modo hizo llegar el aprendizaje del tango de norte a sur y de este a oeste, haciéndolo accesible a cualquier persona con una conexión a internet. Como te dije, un fenómeno que no tiene precedentes y cuenta con el potencial de mantener vivo el tango en un mundo que cambia a cada clic. Y esta es la parte linda del tango, digamos, porque desde otro punto de vista, mientras el tango se enriquece con la diversidad y se disfruta en todas las culturas del mundo, me pregunto si el tango está conservando su esencia, porque en mis viajes como maestro de tango por diferentes ciudades del planeta, he visto enseñarle a un grupo de alumnos cómo hacer ganchos o volcadas antes de aprender a caminar. He visto enseñar secuencias con ritmo militar en vez de desarrollar la capacidad de improvisación. Y he visto bailar a lo Rodolfo Valentino en vez de comprender el valor de un abrazo de tango. Y aquí es cuando tememos que el tango se ha transformado hasta el punto de perder sus características distintivas. Digo, no está mal que se enseñen ganchos o volcadas, pero si no conocemos los fundamentos, ¿qué terminamos bailando? ¿Te contesto en 20 años o querés la respuesta ya? Y no digo que todos enseñen figuras de fantasía o bailen así fuera de Buenos Aires. También vi maestros y bailarines de diferentes lugares extremadamente comprometidos con transmitir
la esencia de nuestra danza. Vi maestros que ponían énfasis en las bases, bailarines cuyas exhibiciones se basaban en caminata y que aportaban literatura para comprender aún más la importancia del abrazo entre tantas otras cosas. Me parece que la autenticidad del tango no solo reside en los pasos y la música, sino también en comprender su historia, su espíritu y su contexto cultural. Baste decir que muchos pasan horas aprendiendo una forma de tango en sus respectivos países que luego no les sirve para expresarse en una pista cuando llegan a Buenos Aires. Y deben seguir tomando clases para entender cómo se baila realmente el tango argentino. Y aquí es cuando podríamos preguntarnos, ¿qué sucede con la autenticidad del tango en medio de la globalización? Hay quienes argumentan que, al viajar y adaptarse a diferentes culturas, el tango podría perder su esencia, que es una especie de combinación de pasión y técnica, por resumirlo rápidamente. Hay veces que se ve bailarines extremadamente elegantes, pero que no transmiten nada, ni hacia afuera ni hacia adentro, más fríos que una heladera en el polo. Yo entiendo que la comercialización del tango puede llevar a simplificaciones o estereotipos que distorsionan su historia y tradición, pero creo que a maestros, bailarines y organizadores de milongas les cabe una responsabilidad para preservar el alma del tango. No obstante, desde otro punto de vista, puedo entender que el arte es tan poroso, tan permeable, que se adapta a donde fuere, aunque algunos críticos sostienen que el tango, en vez de adaptarse a diferentes culturas, en muchos casos terminó siendo una caricaturización, un baile que se parece al tango, pero que no lo es. Ah, entiendo. Como esas personas que tienen cuerpo de hombre y cabeza de hombre, pero de otro hombre. Sin embargo, para no ver solo el lado oscuro de la luna, diría también que la aparición de la globalización en el tango, entre otros muchos beneficios, ofreció una oportunidad para el intercambio cultural y la innovación. No olvidemos que el tango fue el resultado de un proceso de fusión cultural con inmigrantes que se encontraron en Buenos Aires a fines del siglo XIX y principios del XX. Y esto quiere decir que, desde algún punto de vista, la influencia de diversas partes del mundo puede enriquecer nuestro baile, aportando nuevas perspectivas al género. Digo, en lugar de ver la globalización como una amenaza, podríamos considerarla como un desafío o una oportunidad para el intercambio. Una oportunidad que ayude a expandir los horizontes del tango, siempre que se mantenga su esencia. Sin ir más lejos, por ejemplo, hay canales en esta plataforma que dedicaron gran parte de su tiempo en mostrar cómo se baila en las milongas del mundo. Y como si fuera poco, recientemente apareció el libro Relatango, que compila 35 relatos de milongas de Europa, Asia, América y África, escrito por la periodista española María Gómez y Patiño. Una obra que captura la esencia de cómo el tango se vive y se siente en diferentes culturas, manteniendo su identidad a la vez que abraza la diversidad. Ahora, hay que reconocer que, así como el tango alguna vez nació del encuentro de diversas culturas, hoy también podría absorber y reflejar nuevas influencias sin perder su esencia. Y este tipo de testimonios nos recuerda que, mientras se mantenga una conexión emocional y se respeten las bases, la autenticidad del tango permanecerá intacta. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la globalización es ineludible, pero en este proceso de salvaguarda creo que es fundamental enseñar el tango, difundirlo y transmitir su esencia, comprender que una exhibición es una expresión artística y que es distinto de lo que significa bailar en la milonga. El desafío radica en preservar las sutilezas y la profundidad del tango.
Me parece que debemos aprovechar todo lo que contribuya a bailar mejor, a disfrutar más y a aprender. No todo es blanco o negro, siempre se puede encontrar un equilibrio, aunque debamos lidiar por encontrar nuestro lugar y la esencia de lo que defendemos dentro de este mundo interconectado. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.